En México, ¿existen los equipos grandes? Este es un tema polémico y controversial, y te traemos la segunda parte de cómo se hicieron grandes, ahora Chivas y Pumas. Abajo ponemos la primera mitad para que la sigas y la comentes. Si te gusta este video, por favor regálanos tu like, tu comentario y suscríbete al canal. Y comenzamos. Chivas es otro de los clubes más antiguos de México, y el segundo con más campeonatos en la era profesional. Nació el 26 de febrero de 1908 por sugerencia de Edgar Everbat, quien fue el primer presidente y jugador de la escuadra. El primer nombre que usó el equipo fue Unión Fútbol Club, el cual Everbat propuso cambiar, ya que decía que la pasión se generaba mucho más cuando un equipo llevaba el nombre de la ciudad, por lo que en 1908 se adoptó el nombre de Guadalajara. El presidente era de origen belga, por lo que impuso como colores del uniforme los mismos que se usaban en la ciudad belga de Brujas. En la primera etapa, el Guadalajara jugaba con elementos mexicanos, franceses, belgas y españoles. La mayoría de ellos eran trabajadores de almacenes comerciales. Fue hasta la temporada de 1943, cuando se inicia el profesionalismo en México, que se decide jugar solo con elementos mexicanos. Esto debido a que la ciudad se encontraba en una gran crisis económica desde inicios de la década de los 40. Por lo que no podían pagar ya a entrenadores ni jugadores extranjeros. Chivas fue, hasta la compra del equipo por parte de Jorge Vergara, una sociedad civil, por lo que no dependían de una persona o una empresa, sino del capital existente en todo el gremio. Por lo que al llegar la crisis, muchos de los grandes accionistas quedaban sin la posibilidad de invertir en el equipo. Al llegar al profesionalismo, el Guadalajara dejó de participar en las ligas del occidente del país, las cuales dominaba con claridad. El jugar contra escuadras de otras ciudades provocó que gran parte de la sociedad jalisciense se identificara con ellos por el estilo de juego que era ofensivo, por la buena técnica y los buenos jugadores que tenía. Era capaz de ganarle a los equipos de la capital y de los estados vecinos como Guanajuato. Esto generó un gran sentimiento de identidad en todo el occidente del país. Sin embargo, no lograban hacerse de los títulos, por lo que en aquella época les llamaban los Llamerito. Su primer campeonato llegó en el año 1955-56. A partir de ahí, ganó 7 títulos de liga y 6 campeones de campeones en 10 años, lo que les valió el mote del campeonísimo, la época dorada del club. En aquel momento, eran el equipo más ganador de la liga, por lo que la trascendencia del Guadalajara creció y se convirtió en uno de los equipos más importantes y con mayor arrastre en el país. Incluso las Chivas se volvieron parte de la cultura y del ideario cultural del occidente del país. Sin embargo, el equipo sufrió una baja en el nivel deportivo en la década de 1970 e inicios de la década de los 80. Sus jugadores grandes se retiraron. Aunque tenían siempre buenos equipos, no era suficiente para mantenerse en la cima, además de que cada vez había más equipos competitivos. Pero la importancia del equipo no cayó. La gente lo continuaba queriendo y se seguía sintiendo identificada por esa escuadra. Incluso la imagen de Chivas se popularizó y creció en todo el país. A finales de los 80, de nuevo tenían un equipo fuerte, aguerrido, ofensivo que a la gente le gustaba ver y seguir, aunque el éxito deportivo con campeonatos no llegaba. Esto, además de que sufrieron de varias crisis económicas que llevaron a cambios administrativos que culminaron con la venta del equipo a Jorge Vergara. Vergara, sin duda fue un dueño polémico y controvertido, pero también logró poner a Chivas de nuevo en todos los espacios deportivos, con polémicas dentro y fuera de la cancha. Logró incluso aumentar la ya numerosa afición con sus técnicas de mercado. La era de Jorge Vergara tuvo su punto máximo con Matías Almeida como director técnico. Con él se consiguió un campeonato de liga y uno de copa a mediados de la década de 2010. Después de Almeida, Chivas ha tenido problemas en volver a encontrar su mejor forma deportiva. Pumas. El equipo auriazul tiene su origen en la UNAM, que formó un equipo con puros estudiantes por allá de 1954, año en que ingresan al profesionalismo en la segunda división de la Liga de Fútbol Mexicana. Aunque solo jugaron 3 años y se retiraron al cuarto para poder fortalecer el proyecto, la estructura administrativa y reclutar más jugadores. Regresan para el año de 1958-59, aunque los resultados deportivos no llegaron. Fue el ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez quien puso el énfasis para que el conjunto universitario se fortaleciera, creciera y se consolidara dentro del balompié mexicano. El ascenso llegó no mucho tiempo después, en la temporada 61-62, cuando aún la mayoría de los jugadores seguían siendo estudiantes de la UNAM,
solamente 2 no habían pasado por las aulas universitarias. Ya en primera división, el proyecto se fortaleció poco a poco, con lo que lograron notoriedad e importancia en la liga. Se comenzó a contratar a ciertos jugadores que apuntalaran el proyecto deportivo. Poco a poco, los jugadores estudiantes o egresados de la UNAM fueron desapareciendo, aunque la mayoría de quienes estaban en la plantilla surgían de las escuelas del propio equipo. Por lo tanto, se construyó una identidad completamente universitaria, primero al ser todos estudiantes y después al surgir de sus propias escuelas de fútbol. Aunque llegaron jugadores externos, como Caviño, y con ellos llegaron los campeonatos. Pumas ya había temporadas ganadoras y había estado cerca de un título, pero fue hasta la temporada 1974-75 cuando consiguieron el primero de ellos. En este mismo momento, siendo el rector Guillermo Soberón, se genera una nueva forma de administración, en la que se crea un patronato deportivo en forma de una asociación civil, la cual era conformada principalmente por ingenieros egresados de la UNAM, en la que el rector es el presidente. La idea fundamental es que el equipo dejara de ser una carga monetaria para la UNAM y que el patronato absorba las pérdidas e inyectara capital al conjunto. De la mitad de la década de los 70 hasta iniciada la de 1990, Pumas consiguió 3 campeonatos y fue 4 veces subcampeón. Es decir, en 16 años, Pumas estuvo entre primer y segundo lugar 7 años. Y recordamos que aquello era de torneos anuales o torneos largos. Fue entonces un equipo fuerte, agresivo, que al tener una mayoría de jugadores jóvenes era veloz y muy ofensivo. Un equipo muy dinámico. Esto poco a poco fue provocando que la afición volteara a ver a Pumas. A diferencia de los otros 3 equipos llamados grandes, en aquel momento Pumas no tenía detractores. Por el contrario, era visto como un equipo querido, representante del sector estudiantil en México y que tenía un estilo de juego que era atractivo, aunque la inmensa mayoría de su gente eran estudiantes y egresados de la propia UNAM. La tradición quizá haya jugado un poco en contra del equipo en cuestión de afición en el estadio. Los horarios de local se buscaba fueran accesibles para la población universitaria, por lo que se hacían los viernes a las 3 de la tarde. Y recordemos que el estadio fue construido pensando en el fútbol americano, en especial para el clásico Poli UNAM, por lo que la mitad del estadio era para el Poli y la otra mitad para la UNAM. Toda la afición Puma siempre se colocaba del lado de las bancas o del palomar. Esto haría parecer siempre que el estadio estaba vacío. Los valores que se infundían a los jugadores iban acordes con lo que se buscaba implementar en las aulas. Los mismos jugadores hablan que desde las fuerzas básicas se les inculcaba el respeto a la profesión, a sus colores, a su afición, al juego y al rival. Estaba prohibido reclamar o buscar engañar al árbitro. Se buscaba ganar con dignidad y sin caer en irregularidades. Esto hizo que se marcaran diferencias grandes con los otros equipos importantes de la época. Pumas era entonces la antítesis del poderío económico y se trataba de fomentar la representación del ser universitario, de vencer al poderoso con un juego limpio y con honestidad. Este sentimiento fue creciendo con las finales perdidas ante el América en la segunda mitad de la década de 1980. Aunado a ello, también durante esa década, Pumas enviaba un gran número de jugadores a la selección nacional y se decía que todos los equipos tenían en sus filas al menos un jugador surgido en Pumas. Y jugadores que han sido o fueron los máximos representantes del fútbol mexicano. Jugadores como Hugo Sánchez, Luis García, Jorge Campos, Luis Flores, Alberto García Aspe, Adolfo Ríos, Manuel Negrete, Miguel España, entre varios más. Surgieron de Pumas. Esta es, entonces, la época en que Pumas comenzó a considerarse como un equipo grande del fútbol mexicano. El tercer campeonato lo consiguieron en 1991. Pero después de él tuvieron una crisis muy marcada, principalmente en la segunda mitad de la década de los 90. Su cuarto campeonato llegó hasta 2004, el año en que se remarcó a Pumas como un equipo importante. Su estilo de juego era ofensivo y gustaba. Volvieron a tener jugadores importantes y reconocidos, y lograron, por primera vez en torneos cortos, un bicampeonato. Aunque existen voces que apelan o cuestionan en la actualidad que Pumas se ha llamado un equipo grande, esto es quizá porque el equipo está quedando rezagado debido al modelo económico o modelo de negocio que es. En antaño, si bien Pumas no era la única escuela o cantera, sí era la más importante. Los otros equipos tenían un poder adquisitivo mayor, por lo tanto, el camino al éxito deportivo era más corto. Los otros equipos compraban jugadores ya establecidos con una madurez y experiencia. Pumas no. Pumas, al ser parte entonces de la UNAM, tenía que formar sus propios jugadores, los que en una época fueran meramente estudiantes o egresados de sus aulas.
El proceso de formación de jugadores es largo y a veces no exitoso. Por lo tanto, no todos los equipos estaban dispuestos a hacerlo. El proceso de selección era simple. Se abría una convocatoria, llegaban los niños o jóvenes a probarse y los mejores se quedaban. Se les formaban, debutaban en primera división, maduraban y se les vendía a los equipos con mejores posibilidades económicas. También existían algunas visorías o invitaciones a jugadores específicos que los entrenadores iban encontrando en distintos torneos o partidos amistosos. Tal es el caso de, por ejemplo, Jorge Campos o Luis García. El modelo funcionaba hasta que la crisis nos alcanzó. En la década de 1990, la economía del país cambió. El neoliberalismo llegó, los grupos empresariales se hicieron más fuertes y diversos, las instituciones públicas se debilitaron y esto le tocó a Pumas. Sin embargo, el equipo sigue compitiendo. Ha llegado desde el año 2000 a 5 finales y ha ganado 3 de ellas.